El Señor los bendiga en este momento. Es un privilegio estar nuevamente al frente de estos medios de comunicación y así poder entregar la palabra del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar. Gracias, Dios mío, por ese privilegio. Ahora te ruego, danos la gracia para entregar tu palabra. Dale la gracia a cada uno de los oyentes para que con gracia puedan recibirla y así poder alcanzar la bendición que tú tienes para cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, en este momento. Gracias, Jesús. Quisiéramos ver la omnipotencia del Señor y también la omnisciencia del Señor. Sabemos que tenemos al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, y que nunca ha habido nada imposible para Él. Nunca lo ha habido, no lo hay, ni lo habrá. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas, creador de todo el universo. Para ello quisiera leer el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versos 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante él a Betsaida, en la otra orilla o riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un espíritu y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Cuando veíamos este pasaje, vemos realmente el poder y la autoridad de nuestro Dios. Vemos la omnisciencia del Señor. La Biblia dice que mientras Él despedía a la multitud, la barca había avanzado dentro de las aguas, porque la meta o la orden del Señor era que llegaran a la otra orilla. Dice la Biblia que mientras Él despedía a la multitud, la barca estaba a media mar y le entró la noche. No hay cosa más difícil cuando entra la noche. Y si lo vemos desde este punto de vista, y si hacemos una comparación, realmente con el tiempo que vivimos, vemos a una iglesia que cada día en este mundo entra la noche. Cada día las cosas empeoran, las situaciones empeoran, y nosotros a media mar. Cuando la Biblia habla de la mar, también está hablando de las naciones. Dice que ellos estaban a media mar y les entra la noche. El problema no era la noche tanto. El problema fue que a eso de la medianoche se levanta, dice la Biblia. Ellos dice acá, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y solo Jesús estaba en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cada día para la iglesia el viento va a ser contrario.
Cada día para la iglesia las situaciones van a ser más difíciles para la iglesia. Cada día la situación se pone más dura para la iglesia en esta tierra. Pero vemos ahí que dice la palabra que solo Él, hablando de Jesús, estaba en tierra, pero aún sus ojos los veía. ¿Cuántos están seguros que aunque Él literalmente con nosotros no está, cuántos están seguros que desde la eternidad sus ojos están sobre cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Él? Y le estoy hablando de la omnisciencia, no solo de la omnipotencia, sino de la omnisciencia, porque Él sabía, Él conocía la situación que ellos estaban viviendo. Él conoce la situación que tú y yo vivimos constantemente en este mundo. Todo cuanto llegue a nuestra vida, todo cuanto a nuestra vida llegue que nos afecte, Él la conoce. Porque Él es omnisciente. La omnisciencia del Señor es que todo lo ve, todo lo conoce, pero la omnipotencia es que todo lo puede. Lo lamentable para la iglesia sería tener a un Dios que todo lo sabe y que no puede hacer nada por ella. Pero damos gracias a Dios que Él no solo lo sabe todo, sino que lo puede todo. Y por su poder obra en nosotros, sacándonos de las situaciones difíciles de este mundo en victoria. Dice que los que estaban a media mar, los que habían sido enviados a la otra orilla del mar, estaban con fatiga. El viento les era contrario. ¿Qué quiere decir eso? Pareciera ser como que ellos iban para la otra orilla y el viento los regresaba. Y no hay cosa peor que luchar contra el viento. Y estaban fatigados, dice la Biblia. Cuando hablamos de fatiga, estamos hablando de un cansancio, debilitamiento, de angustia, de aflicción y cuántas cosas más. Sin embargo, dice la palabra aquí, les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. La noche estaba dividida en este tiempo en 4 tiempos. Me pongo a pensar, ¿por qué no llegó Él en la primera vigilia? ¿Por qué no llegó en la segunda? ¿Por qué no llegó en la tercera? Yo creo que ellos, como discípulos de Él, deseaban que Él llegara en el momento que esto inicia. Pero Él no llega en el momento. Para ellos Él llegó tarde, pero Dios nunca llega tarde. Él siempre llega al tiempo que tiene que llegar y así dar solución a nuestras situaciones. Dice la palabra acá que a la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando entre tipo 3 de la mañana hacia adelante, cuando ya no había esperanza en ellos, cuando ya toda la esperanza estaba perdido y solo pensaban en la muerte, Él llega. Él llega. Porque todos aquellos que de Él depende y todos aquellos a quienes Él envía, Él siempre les va a dar la victoria. Y no cuando el hombre quiera, pero sí al tiempo de Él. Dice la Biblia que ellos vieron que alguien caminaba sobre las aguas. Sé que camina sobre las aguas, es nuestro Dios, porque Él es dueño de todas las cosas. Y luego dice la palabra que lo primero que Él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es lo primero que el hombre pierde o le sucede en los problemas, en las necesidades y en cualquier otra situación? El desánimo. Lo primero que les dijo, ten ánimo. Yo no sé, hermano, qué tú estás viviendo, cuál es la situación por la cual estás pasando. Quizá ya la esperanza se ha perdido. Quizá ya no hay solución para ti.
pero todo es posible para aquel que nos ha llamado y nos ha escogido para ser sus hijos. Solamente confiemos en Él, esperemos en Él, que no nos falte la confianza, que no nos falte la esperanza y que no nos falte la fe. ¿Por qué el desánimo en ellos? ¿Quién va a estar bien animado de saber que se va a morir? Ellos solo pensaban en lo peor de su vida. A ellos se les olvidó que el que los había enviado era el Señor, el creador de todas las cosas. Hermano, que no se te olvide que tu Dios es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si Él te ha escogido, solamente séle fiel, que en cualquiera que sea la situación, Él extenderá su mano y te sacará en victoria. Les dijo: ten ánimo, yo soy, no tengan temor de nada. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Cuántos quieren invitarlo a Él a que entre a su barca una vez más? Él está como nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Pero en las necesidades, entrégate, dale los derechos de tu vida. Dígale: Señor, aquí está mi vida, entra cada día, Señor, toma tú el control. Porque usted es la barca, Él es el piloto de esa barca. Y dice que Él sube a la barca. Y al nomás Él subir a la barca, oiga, los vientos se calmaron. Dice la Biblia ahí, el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban diciendo, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuando estaban endurecidos de corazón. Oiga, esa es la omnipotencia del Señor. Subiendo a la barca y las aguas, el viento se queda tranquilo. Que el viento sabía quién era el que estaba en la barca. Y si Él está en tu barca, esa barca jamás se va a hundir. Si Él está en tu barca, esa barca jamás se va a llenar de agua. Él va a llegar al tiempo cabal que tiene que llegar para solucionar nuestras situaciones. Él no va a llegar antes ni va a llegar después, para que no digas: oré mucho, hice vigilia, hice esto, hice el otro. Pedro muy bien hubiera dicho, si el Señor hubiera llegado en la segunda, por lo menos en la segunda vigilia: bueno, para mí no era problema, yo soy hombre de mar, y si eso da vuelta, yo salgo nadando. Pero para evitar todo ello, la autosuficiencia del hombre, el Señor permitió que se debilitaran de tal manera, porque era la única forma de que podían entender que Dios es Dios, creador de todas las cosas, y que toda la creación tiene que obedecerle. Por eso llegó ya de último, en la última vigilia. Nosotros nos damos cuenta, ahí dice la palabra, que ellos estaban endurecidos todavía de corazón. Aún no creían en su totalidad, realmente, en Él, en su poder. No creían en su poder, había inseguridad de su poder. No dudes de su poder, hermano. No dudes de su omnisciencia. Por eso dice el Salmo 139. Oiga, leamos el Salmo 139. Dice la palabra acá: oh Jehová, le dice, tú me has examinado y conocido. Está hablando de la omnisciencia, el salmista. Tú me has examinado. Él sabe quién eres tú, hermano. Él sabe quién soy yo. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros caminos. El mismo David se lo dice: tú nos has conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. No hay nada oculto a los ojos de nuestro Dios. Le sigue diciendo allá, leámoslo. He entendido desde lejos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Oiga, y todos mis caminos, a pesar de la distancia que hay entre el Señor y nosotros, dice que Él conoce
esa omnisciencia, conoce nuestros caminos. Así, hermano y hermana, que no se te ocurra esconderte del Señor, porque nada ni nadie se puede ocultar de Él desde lejos, porque Él es Dios allá, Él es Dios aquí, Él está en todo lugar. Si tú quieres, es la omnipresencia. Entonces dice acá, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado, dice, maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Oiga, ese es nuestro Dios. Elevado, muy alto el conocimiento, porque Él es dueño de todo conocimiento, Él es la fuente del conocimiento. Por eso el salmista no tuvo más que decirle, sino decirle, y entonces, ¿a dónde pues me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Lo que le estoy diciendo, que Dios es Dios en el cielo, Dios es Dios en la tierra, pero también es Dios debajo de la tierra, porque toda creación fue hecha por Él. Y dice acá, y si tomare alas de alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche se esplandecerá alrededor de mí, aunque las tinieblas no encubran de ti, la noche se esplandece como Él. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oiga, lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él conoce, Él sabe todas las situaciones por las cuales hemos estado pasando aquí abajo, cada uno de nosotros en lo personal, cada una de las familias que nos congregamos en este lugar, cada uno de los hogares, Él lo sabe. El problema no son las necesidades, muchas veces. El problema no son los problemas que se dan. El problema es que nosotros hemos puesto la mirada más en todas las situaciones alrededor nuestro que en nuestro Dios como el único y suficiente y poderoso libertador. Por eso dice acá, vamos a ver Mateo, en el Evangelio de Mateo 9 creo que es, sí, 8:23. Y entrando él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar, oiga, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, oiga, Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sé que la barca, oiga, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó. ¿A cuántos de ustedes se les ha levantado por andar con Jesús las tormentas, las tempestades y qué otras cosas más? Pero no tema, no temamos. Si vamos con Él, si estamos con Él, la Biblia dice que estando con Él y permaneciendo con Él, ¿quién pues podrá arrebatarnos de esa mano? Porque Pablo decía, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Luego dice acá, Jesús iba en la barca con ellos. El problema para ellos era que el Señor se durmió, oiga. Iba en la parte más baja del barco e iba durmiendo. De repente se levanta la gran tempestad. Los discípulos se asombraron, se llenaron de temor, se llenaron de angustia, se llenaron de miedo y de aflicciones y aún creo que hasta desanimados. Luego se acuerdan que él va durmiendo y lo despierta. Y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántos creen que esa barca se iba a hundir?
A ellos les faltaba fe. A ellos les faltaba conocerlo a Él. No lo conocían como el Todopoderoso, no lo conocían como el Omnipotente. Y dice la Biblia, Él les dijo: ¿por qué está lleno de temor, hombre de poca fe? Le acabo de decir que el problema no es problema a veces y que las necesidades no son necesidades. El problema es que nuestra fe, que nuestra confianza y que nuestra esperanza no es hacia Él. Ponemos la mirada en lo grande de las situaciones que se están dando, pero nunca en el Dios que nos ha prometido no abandonarnos, no dejarnos y no desampararnos. Por eso hay un coro que dice, sí dice todavía, que ya no lo cantamos acá, es cierto, pero dice: yo tengo la victoria. Oiga, el que está en Cristo tiene la victoria. El que está en Cristo tiene la victoria. ¿Cuántos tienen la victoria? Creo que todos. El mismo Señor lo dijo: si ustedes no pueden hacer nada. Y si usted está en Él, usted tiene la victoria. Todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que me fortalece. Y luego dice acá, sigamos leyéndolo acá, y dice: y vinieron a sus discípulos: Señor, sálvanos. Y Él les dijo: ¿por qué está lleno de temor, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento, a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Imagínense, ese es el poder del Señor, la omnipotencia de Él. El Señor se levanta, mira a los discípulos más pálidos que saber quién, agobiados, asustados, debilitados, afligidos, en derrota. Y Él les dijo: pobres ustedes, todavía no me conocen. ¿Cuántos quieren conocerle? Lo único que para conocerle vamos a tener muchas veces que pasar por lo que tengamos que pasar, porque es en esas situaciones donde Él manifiesta su poder para que ustedes y yo podamos ver cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Se levanta tranquilo. Nuestro Dios, en Él no hay aflicción, en Él no hay angustia, en Él no hay nada. En Él todas las cosas son posibles. Le dijo: te reprendo. No le habló al aire, al espíritu que estaba atrás de todo eso, a la mar, a las influencias. Y al instante, dice la Biblia, se parece que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Se hizo bonanza, hizo paz, todo se calmó, se quedó tranquilo. Los discípulos dijeron: ¿quién es este? Oiga, no lo conocían y andaban con Él. Hay gente que se regresa, que renuncia a este evangelio porque no lo conoce, nunca ha experimentado el poder del Señor, nunca ha experimentado de la omnisciencia del Señor. Se regresa. Y ahora dicen: ¿quién es este? ¿Cómo que quién es este? ¿Quién es este que los mares le obedecen y los vientos le obedecen? Y el canto, el himno que sacaron de ahí dice: es Jesús. Oiga, es Jesús el que le obedecen los vientos y la mar. ¿Y sabe por qué le obedecen? Porque toda criatura tiene que obedecerle a su Creador. Por eso hay un coro que dice: los montes proclaman que Señor. Los cielos y la tierra deben de proclamar que Él es Señor. Ustedes y yo debemos de proclamar que Él es nuestro Dios y que su poder es sobre todo. Dice que al nomás subir a la barca, el viento se calmó, el viento se calmó. Aquí reprendió a las tempestades y reprendió a la mar y todo se calmó. Esa es la omnipotencia de nuestro Dios. No hay Dios como el que ustedes y yo tenemos. Tenemos al que todo lo puede.
tenemos al que todo lo conoce, tenemos al que todo lo sabe, tenemos al que nos fortalece, nos alienta, al que nos da ánimo, al que nos da paz y al que nos da gozo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, hermano, no sé qué estás viviendo, pero cualquiera que sea tu situación, sea de enfermedad o de lo que sea, que no te falte la confianza, la esperanza y la fe. Y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Vamos a ser metidos muchas veces en situaciones imposibles para nosotros, pero posibles para el que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias por tu poder, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y gracias por tu grande amor. Derrama un espíritu de confianza en tu pueblo, no importando qué situación esté viviendo, sea de enfermedad, sea de escasez, sea de lo que sea, Señor. Tú eres Dios de todo y sobre todo, y no hay nada que se pueda resistir a tu palabra, a la orden de tu palabra. La Biblia dice que los montes tiemblan y que la tierra se derrite. Por eso, Señor del cielo, en tus manos estamos y en tus manos abandonamos todas estas cosas. Nos abandonamos, Señor, sabiendo, Dios mío, que en ti estamos más que seguros, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quizá la ciencia ya nos ha desahuciado. La ciencia hace lo que puede, mas el Señor lo puede todo, porque Él es Dios de todo y sobre todo está. Gracias, Señor. Amén.